Bueno, en base a las imposiciones que nos hace YouTube, que nos da un lapso, parece, de tiempo nada más y la memoria de mi celular, vamos a retomar la clase. Disculpen si por ahí la clase se hace un poco interrumpida, pero hasta que le tomemos la mano, por lo menos esto va a seguir siendo así. Bueno, habíamos explicado y habíamos demostrado cuál era el proceso de embriogénesis. Y bueno, retomando la idea, podemos decir que inicialmente todos tenemos un origen unicelular que sería el huevo cigoto, que está antes. Luego el proceso de embriogénesis con la segmentación, con la gastrulación, histogénesis y por último organogénesis, nos llevan a un desarrollo embrionario y nos convierten en seres pluricelulares, partiendo de una entidad unicelular como es nuestro huevo cigoto, en un medio acuático como puede ser una placenta, tomando el ejemplo, pasamos a un estado pluricelular una vez que se produce ese fenómeno que nos da la posibilidad de hacer ese salto de la uni a la pluricelularidad, de ser unicelulares a ser metasuarios, ¿no es cierto? Y bueno, después seguimos un proceso muy similar, y lo mostraba y lo repasemos, digamos. Fíjense cómo inicialmente, a ver, saquemos esto, inicialmente somos todos muy parecidos desde el punto de vista embriológico, o después del desarrollo embrionario, sería aventurado decir cuál es un ser humano, cuál es una cabra o cuál es un pollo de esto que vemos acá. Pero bueno, recién algunas semanas después comienza a diferenciarse, ¿no es cierto? Acá ya podemos ver algunas diferencias mínimas. Pero por ejemplo, entre estos tres últimos es muy parecido, digamos, el embrión. Para que finalmente al final del proceso de gestación, primero fue una embriogénesis, este proceso ya se denomina gestación. Después de la gestación sí, hay promediando la gestación empiezan la diferenciación y finalmente llegamos a el final de la gestación donde quedan perfectamente diferenciados y conformados cada uno de estos organismos vivos. Un pez, una salamandra, un pollo o un ave, un cordero, o mejor dicho, sería una cabra y una persona. Hay otra, en el proceso de gastrulación dijimos que se producen plegamientos e invaginaciones de lo que es la gástrula o blástula, esa esfera de células que se fueron dividiendo. Según ese plegamiento de origen a 2 o más o 3 capas, se dividen también al reino animal, esta vez desde el punto de vista de su desarrollo embrionario. Entonces, aquellos que tengan inicialmente en el proceso de embriogénesis, después de la gastrulación, se formen 2 capas, ectodermo y endodermo, ¿no es cierto?, embriológica, desde el punto de vista embrionario, de la embriogénesis, se va a producir entonces en estos grupos. Poríferos, nidarios y ctenóforos se los considera diblásticos porque en su proceso de formación o de embriogénesis se forman solamente 2 capas germinales de las cuales proceden todos los tejidos que luego como adultos formarán sus organismos o sus cuerpos, que son ectodermo y endodermo. En otros animales, entre comillas, más evolucionados, ¿no es cierto?, más complejos, entre las 2 capas que acabamos de nombrar, ectodermo y endodermo, se forma una capa media denominada mesodermo, o sea, aparece una tercera capa. En este grupo están los que se los denomina entonces triblásticos. Y los triblásticos son todos estos grupos, la mayoría del reino animal. Platelmintos, nemátodes, anélidos, moluscos, artrópodos, equinodermos y nosotros mismos, los cordados, formamos parte de este grupo, de esta forma o esta mecánica de desarrollo embrionario de 3 capas. Volvemos a decir,
Para diblásticos solamente ectodermo y endodermo. Para triblásticos aparece una tercera capa entre el endodermo y el ectodermo denominado mesodermo, que van a dar origen, como vamos a ver más adelante, a distintos tejidos y órganos. Bueno, acá vemos que los diblásticos y la relación que hay en el reino animal entre diblásticos y triblásticos, los que están amarillos son triblásticos, donde indudablemente son una enorme mayoría respecto a los diblásticos que están ubicados en esta parte, poríferos y nidales. Recuerdo por las dudas que los arcomastigófora, los ciliófora, apicomplexa y microspora pertenecen al reino protozoa. Son eucariontes protozoarios unicelulares, por lo tanto no califican, no entran en este tipo de discriminaciones o de divisiones, porque no generan, no tienen tejidos y no generan o no tienen un proceso embrionario que genere esa pluricelularidad, porque son unicelulares. Volvemos entonces a las capas embriológicas. Del ectodermo hablábamos de desarrollo embrionario. De la capa más externa o ectodermo se generan o proceden la epidermis, el sistema nervioso, los receptores sensoriales, la porción anterior del tubo digestivo, boca, fosas nasales y faringe, y también la zona del ano y la región inmediata al ano. Estas partes, estos tejidos que forman estos órganos, proceden o se originan del ectodermo. Del endodermo, o sea, la capa interna, más interna, procede todo lo que es el resto del tubo digestivo, o sea, desde la garganta hasta el ano, todo el intestino, hígado, esófago, estómago, proceden del endodermo. El aparato respiratorio, pulmones, bronquios, tráquea, también se originan en el endodermo. En el caso del mesodermo, que es la tercera capa que se agrega, de ahí proceden el tejido conjuntivo, el sistema muscular, las paredes circulatorias de los vasos sanguíneos, el aparato excretor, o sea, los riñones, las gónadas y la dermis, o sea, lo que está debajo de la epidermis, el tejido subepidérmico. Y lo más importante de todo, que también nos va a servir para volver a clasificar al reino animal, o por lo menos a los metazoarios, es un componente que se origina también del mesodermo, que se trata de una cavidad una cavidad dentro del cuerpo, denominada celoma, que va a ser que es la cavidad general del cuerpo donde se va a alojar el tubo digestivo y todas las vísceras. Y vamos a ver cómo hay animales que poseen celoma y animales que no poseen celoma, y en el medio también vamos a ver que hay grupos que son pseudocelomados, o sea, que poseen un falso celoma. Esta es otra clasificación que vamos a estudiar y que va a ser muy interesante a tener en cuenta en el estudio de todo el resto del reino animal. Otro concepto muy importante a la hora de calificar al reino animal o a los animales desde el punto de vista de su desarrollo embrionario es el tipo de segmentación que protagoniza. Arriba vemos a los deuterostomados. El blastoporo en los deuterostomados, o sea, el primer orificio que se genera en la gástrula después de la división embrionaria, después del proceso de segmentación, ya cuando entramos en blástula, ¿no es cierto? El primer orificio que se origina, dijimos que era una pelota hueca, así que en un extremo en algún lado se origina el primer poro. Cuando ese poro original o blastoporo va a ser el que va a dar lugar cuando se termina el desarrollo embrionario al ano, ¿no es cierto? Y la boca se origina por un orificio secundario posterior al blastoporo inicial, ¿no es cierto? Se llama deuterostomado.
Y otra característica de los deuteros tomados es que su segmentación es radial, o sea, es pareja. Fíjense cómo primero se divide en 1, en 2, en 3 y después hay una división transversal que divide en blastoporos del mismo tamaño. Entonces eso nos da una segmentación radial y los blastoporos tienen una forma y tamaño aproximados. Por lo tanto, esto nos genera un eje de división de la mórula, ¿no es cierto?, que es vertical, como lo ven acá, vertical. Reitero entonces, los deuteros tomados son aquellos donde el blastoporo, que es el orificio original o primario de la blástula, ¿no es cierto?, de ese poro se origina el ano. Y la boca, posteriormente, del organismo desarrollado luego, lo hace a través de un orificio que es una formación secundaria al blastoporo. Y el hecho de tener una segmentación radial, o sea, blastoporos del mismo tamaño generan un eje en la mórula vertical. Por otro lado, tenemos a los protostomados, donde es aquí al revés. Aquí es la boca la que se origina del blastoporo o del primer poro original. Y el ano lo hace al revés, de un orificio de formación secundaria. Y en cuanto a la segmentación de los blastómeros, en 1, en 2, en 4, fíjense que cuando pasa a 8 células, la segmentación no es igual, sino que hay dos polos, uno superior con blastoporos más pequeños y uno inferior con blastoporos de mayor tamaño. Esto nos lleva entonces a que la segmentación luego no sea pareja, sino se vaya haciendo oblicua, o sea, se va torciendo el eje de la mórula y finalmente tenemos un eje de conformación oblicuo, vertical en deuteros tomados, oblicuo en protostomados. Los protostomados son la mayoría de los grupos que vamos a estudiar. Agarren el programa y desde nidarios hasta los artrópodos, insectos, arácnidos, todos son protostomados. Y solamente deuteros tomados son el último grupo en la última bolilla que vamos a estudiar, que son los equinodermos, estrellas de mar, ese tipo de cosas. Y obvio, esto también deben saberlo, deuteros tomados también son los cordados. O sea, nosotros somos deuteros tomados. Bueno, aquí vemos, esto por ahí ya lo explicamos, se trata de las capas que forman cada uno de los y lo del celoma. Fíjense el concepto. Vamos a tener animales con celoma, animales sin celoma, es respecto a la presencia o ausencia de la cavidad del cuerpo. Vamos a tener animales sin celoma, que son los acelomados, animales pseudocelomados, o sea, con falso celoma, y eucelomados, que, reitero, con el prefijo eu significa verdaderos, o sea, celomados verdaderos. Fíjense, que los nidarios, los platelmintos y los poríferos se ubican dentro de los acelomados. O sea, son grupos de animales cuyos cuerpos no poseen cavidad. Su cuerpo es compacto, es macizo, no tiene cavidad interna. Los pseudocelomados tenemos a los nematodes, básicamente es el principal grupo, digamos. Hay otros pseudocelomados como por ejemplo los gastrotrichos o los rotíferos. Ellos también son pseudocelomados. Y fíjense que estos grupos poseen una cavidad del cuerpo, pero no poseen en su interior un peritoneo. O sea, es una falsa cavidad. Y por último, lo que ven en amarillo, que son los grupos más evolucionados, son los eucelomados o celomados verdaderos. En estos casos existe una cavidad del cuerpo, que vendría a ser nuestra cavidad abdominal o nuestra cavidad torácica, en el caso de los cordados, en el caso de los humanos. Pero en cuyo interior, en esa cavidad, en su interior, hay un líquido denominado líquido celómico y flotan allí y allí están ubicados los órganos. Pero guarda, los órganos aparte están a su vez rodeados por una membrana denominada peritoneo.
En cambio, en los pseudocelomados solamente existe cavidad. Los órganos están inmersos en un líquido, la cavidad se llama pseudocelómica y el líquido se llama pseudocelómico, y los órganos están inmersos y flotando libremente dentro de esa cavidad. O sea, no poseen peritoneo. Los eucelomados poseen cavidad del cuerpo, poseen en su interior los órganos y poseen una membrana que rodea y tapiza a todos los órganos o vísceras internas denominados peritoneo. Esa es la diferencia entonces, una de las principales. La aparición o el estudio de los metazoarios, a diferencia del caso de los protozoarios, sí nos plantea la necesidad de organizar su estudio a partir de ejes de simetría. En protozoarios era muy difícil establecer ejes de simetría o conceptos de simetría, porque eran muy cambiantes. En cambio, en los metazoarios sí lo podemos hacer. Por ejemplo, hay una simetría esférica, que es la que nos permite atravesar con un plano una esfera y dividirla en dos partes exactamente iguales. Bueno, paradójicamente, una de las características, acá lo que está es un volvox, que en realidad es una colonia, no se trata. Pero bueno, hay muchos metazoarios que son esféricos y se los puede dividir perfectamente en dos partes iguales. La simetría radial, también bastante difundida en el reino animal. Hay muchos integrantes, no tantos, pero hay muchos que poseen simetría radial. La estrella de mar es una de ellas. La medusa citaría yo también, ¿no es cierto? La anémona de mar. Y fíjense, simetría radial es aquella en la que se puede establecer un punto, ¿no es cierto?, y un eje central, y por ese hacer pasar varios planos, que son estos. Cada plano es radial y simétrico respecto a ese eje radial. Tal vez no podamos dividir al animal en dos mitades exactamente iguales, pero sí a partir de un punto podemos trazar varios ejes de simetría radial. Los animales más evolucionados, los más complejos, los de mayor movilidad, los de mayor gasto de energía, son los que poseen simetría bilateral. Los insectos, los mamíferos, acá vemos una ardilla, en el cual entonces definamos simetría bilateral. Es aquella en que se puede establecer un plano que divida al animal en dos partes exactamente iguales. Eso es simetría bilateral. Y por último tenemos a los asimétricos. Hay animales como muchas esponjas, como también otros nidarios, que no pueden establecer ningún tipo de eje de simetría. Entonces son asimétricos. Se los caracteriza o se los define como asimétricos. Bueno, acá vemos también, siempre apelamos a nuestro árbol de la vida evolutivo y vemos cómo los equinodermos son de simetría radial, por eso están encuadrados en color celeste, los nidarios y los poríferos también. Recordemos que los sarcomastigóforas, cilióforas, bicomplexas, ¿qué son? Son protozoarios, por lo tanto no entran en ninguna de estas categorías, son un reino aparte. Y en amarillo podemos ver que la enorme cantidad de lo que es el reino Animalia responde a un concepto de simetría bilateral, con lo cual volvemos a retomar la idea de que, o a ratificar la idea de que indudablemente es el modelo más exitoso, por eso es el más difundido. ¿Para qué, dicen ustedes, qué necesidad hay de simetría? ¿Por qué la simetría? Y sin duda la simetría es una consecuencia directa del proceso de aumento del cuerpo y que se dio a través de la agregación de células, o sea, del proceso de pluricelularidad. Cuando los primeros eucariotas comenzaron a agregar células para ganar en volumen, también tuvieron que ejercer o desarrollar un plan de simetría. ¿Por qué? Porque
con el aumento y el agregado celular pasaron a necesitar mayor movilidad. Necesitaban movilizarse. Y eso, al movilizarse más, generó el aumento de una masa muscular. Esa masa muscular debía coordinar sus movimientos. Entonces necesitaba un proceso de coordinación de lo mismo o un sistema que coordine a las masas musculares, y por eso viene consecuentemente el desarrollo del sistema nervioso. Al aumentar el sistema nervioso y desarrollarse, zonas específicas, más especializadas de ese sistema nervioso, nos lleva al concepto de formación de la cefalización, que es la formación, hablando mal y pronto, de cabezas, o sea, espacios donde se ubica el sistema nervioso central y está protegido por una cubierta. En nuestro caso se denomina cráneo. Todo este proceso de aumento de la movilidad, aumento de la masa muscular, desarrollo de un sistema nervioso y por lo tanto una cefalización, implica ineludiblemente un metabolismo más amplio, más fuerte, digamos, un mayor metabolismo. Y por ende necesita sistemas más óptimos, digestivos, excretores y circulatorios para poder generar la energía necesaria para ese mayor metabolismo, para poder excretar con mayor eficiencia los productos de ese metabolismo, y también el circulatorio para poder transportar a los distintos tejidos que forman parte de esos organismos la mayor energía y poder drenar la sustancia a excretar. Entonces todo esto a todo esto nos lleva al plan de pluricelularidad y simetría. También un cuerpo o un organismo que tiene un metabolismo mayor, tiene un sistema digestivo más importante, más activo, tiene sistemas excretores también y circulatorios que más efectivos, más desarrollados, necesita sistemas de absorción y de evapotranspiración del calor corporal generado más eficientes. Por eso aumenta también la superficie de absorción para poder aumentar la absorción tanto de oxígeno o de gases como también de alimentos y también de evapotranspiración para eliminar sustancias. Y por último nos quedan, al aumentar el tamaño, al aumentar la movilidad y al tener un plan de simetría con todo el desarrollo de estos tejidos, esto necesita indudablemente